que es el cansancio, ¿cierto? Cierto que como seres humanos nos cansamos, es normal. Hasta los niños también se cansan, se fatigan, ¿verdad? Y la Biblia habla de eso, dice, los jóvenes se cansan. Y en realidad todos nos cansamos, ¿cierto? Y, y aquí en Francia, yo nunca había escuchado tanto decir estoy cansado. Aquí lo he escuchado mucho decir, ¿verdad? Estoy cansado. A veces uno pregunta, ¿cómo estás? Y dices, estoy bien, cansado, pero bien, ¿cierto? Y hasta nosotros, yo lo he contestado también, yo lo he dicho. Y cierto que es verdad, estamos cansados. Estamos cansados y no hay otra cosa que decir, sino que estamos cansados porque es verdad, estamos cansados. Y no vamos a tener derecho a decir que estamos cansados. Ay, la hermana Mayra está diciendo como que no tenemos derecho a decir que estamos cansados. Además, estamos en el país de los derechos del hombre, ¿cierto? Aquí tenemos derecho a expresarnos. Y si estamos cansados, pues estamos cansados, ¿cierto? Y bueno, yo reflexionaba sobre ese cansancio que a veces llega a nuestra vida y sobre todo en el contexto en el que ustedes están rodeados y en el que yo también estoy rodeada, ¿cierto? Vivimos en un sistema que vivimos, ¿cierto? A millón. Andamos para un lado, andamos para el otro, corremos por aquí, se me pasa el bus, se me pasa el metro, el tren me va a dejar, tengo que estar ahí a la hora. Y vivimos de cierto modo en un sistema que nos cansa, ¿cierto? Cuando llega el invierno, nos tenemos que poner la chaqueta, nos tenemos que poner la bufanda, están las botas, y aparte de todo eso tenemos que correr, tenemos que avanzar, y es inevitable, en realidad es inevitable que no nos cansemos, ¿cierto? Es algo que no lo podemos cambiar. Yo, cuando estaba en mi país, yo tenía un ritmo de vida que si tuviera ese mismo ritmo de vida aquí, yo creo que ya estaría enferma. De verdad que sí. Así como para contarles rápidamente, yo trabajaba toda la semana y tenía horarios, digamos, relativamente flexibles durante la semana, pero trabajaba todos los días y trabajaba los sábados también. Y cuando llegaba el domingo a la iglesia, en la iglesia ya teníamos un sistema de tener 4 escuelas dominicales. 4. Aquí nada más tenemos una. Allá teníamos 4 escuelas dominicales. Y por el trabajo que, por la gracia del Señor, yo hacía allá, a veces estaba en las 4 escuelas dominicales. Aquí yo no sé si podría estar en 4 escuelas dominicales. Yo creo que no. Realmente que no, ¿verdad? Pero estamos en este sistema que es diferente y que realmente nos cansa. Es que no es mentira, ¿verdad? Que este sistema nos canse y es inevitable que no sintamos cansancio y tenemos derecho a expresarlo, tenemos derecho a sentirlo porque somos seres humanos y como seres humanos nos cansamos, ¿verdad? Y bueno, el cansancio es eso, es la principal manifestación de la vida moderna y es un síntoma de deficiencia de nutrientes en el cuerpo, ¿verdad? Eso lo encontré por allí en, en, en la consulta que hice para este día. Y dice que es una sensación de fatiga y una disminución de la vitalidad, en la que el cuerpo no responde. El cuerpo llega un momento en que estamos tan cansados que definitivamente ya el cuerpo no responde. ¿Y qué trae el cansancio? Sueño, ganas de dormir, ¿verdad? De quedarnos así debajo de nuestra couette, de nuestra sabanita acolchadita. Y ahí, cierto, como que en realidad lo que tengo ganas es de hacer eso. A veces salimos y dicen, no, yo tengo que hacer todas estas cositas, porque es que no puedo entrar. A mí me pasa, me sucede, digo, si voy a salir una sola vez. No voy a entrar y salir porque en realidad es fatigante, ¿cierto? En realidad no estamos mintiendo, realmente nos cansa. Y el cansancio nos trae falta de concentración, desánimo para trabajar, ¿cierto? Decimos, no, me voy a acostar temprano porque es que mañana tengo que trabajar.
y es lo más correcto. Se altera, todo se altera cuando estamos cansados. De verdad que todo se altera cuando estamos cansados. Y bueno, para el cansancio, ¿qué necesitamos hacer? Sencillo, descansar, ¿cierto? Necesitamos dormir, necesitamos reposarnos. Eso es lo más natural que debemos hacer. Porque si no descansamos, seguramente que nos vamos a enfermar. Yo creo que a todos nos ha sucedido, ¿verdad? Que hemos estado tan cansados y no hemos tenido, entre comillas, el tiempo de descansar como debe ser, y llega el cuerpo y nos pasa factura, ¿cierto? Dice, el cuerpo ya llega un momento en que dice, no puedes más, necesitas descansar. Y toca acostarse y toca dormir, porque no hay de otra. No somos unas máquinas, no somos unos robots, ya algunos quisiéramos, ¿verdad? Para andar todo el tiempo y haciendo todo lo que tenemos que hacer y todas las actividades para poder, para avanzar lo más rápido. Pero como seres humanos necesitamos aprender a descansar. Necesitamos aprender a sacar el tiempo para descansar. Es importante, tenemos derecho. Y es importante que sepamos detenernos. Yo no sé por qué a veces tenemos la impresión que Jesús, cuando vino y estuvo entre nosotros, estuvo en la tierra, no sé por qué tenemos la impresión que Él era como una maquinita que solamente hacía milagros y hacía milagros. No, el Señor también se detuvo, ¿cierto? El Señor también descansó. Él se sentó y en algunas partes de la Biblia dice que Él se sentó a enseñar a los discípulos y lo hacía sentado, ¿cierto? Y Él nos enseñó de cierta manera. Si algunos recuerdan el pasaje de Marta y de María, ¿cierto? Había Marta que estaba muy agitada por los quehaceres del oficio. No voy a hablar mucho de eso porque después no tengo autoridad para hablar en la casa. pero Marta estaba agitada y no supo detenerse. No supo buscar el momento para poder detenerse allí y poder disfrutar de lo que en ese momento realmente valía la pena, que era la presencia del Señor. Y María sí, y el Señor se lo hace ver a Marta, ¿cierto? El Señor le dijo, es que tú estás ocupada con tus cosas y no has aprovechado de que yo estoy aquí. En cambio, María, ella ha escogido la mejor parte. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo hemos leído. Y debemos aprender como seres humanos a detenernos, a hacer esas cosas que nos gustan. Debemos disfrutar, debemos buscar ese momento para poder descansar. Y debemos aprender a reír. ¿Cuántos saben que la risa hace bien para descansar? ¿Cierto que sí? La risa hace mucho bien para descansar. Debemos aprender a reírnos, así sean de cosas muy tontas. Usted debe aprender a reírse. Eso es bueno. Y al Señor le agrada que nosotros estemos contentos, ¿verdad? Que estemos felices. Él no quiere que nosotros estemos todo el tiempo cansados, ni que no busquemos un momento para detenernos y para descansar, ¿verdad? Porque si Él lo hizo, que era el Señor y que tenía tantas fuerzas, pero como humano también sintió cansancio y como humano también supo sentarse a descansar. Él lo hizo y nos dio ejemplo de eso. Yo me puse a hacer una pequeña investigación sobre el cansancio en Francia y sobre la risa. Y bueno, del cansancio, las estadísticas dicen que del 20 al 15% de las consultas médicas que se hacen, pues son con respecto al cansancio. Se acude al médico porque se está muy cansado, porque no sabemos detenernos para descansar. Y esa es del 20 al 15%, las consultas que se hacen es por causa del cansancio. Interesante, ¿verdad? Y la mayoría de las personas que recurren al médico por cansancio somos las mujeres, porque parece como que no aprendemos a saber detenernos. Y las mujeres son las que más van al médico por cansancio, ¿verdad? Y con respecto
con respecto a la risa, encontré algo muy curioso y es que nosotros los adultos nos reímos solamente en promedio 25 veces al día, imagínense. Y los niños se ríen entre 300 y 400 veces al día. Es una estadística, es algo que encontré, no digo que tiene que ser totalmente exacto, pero es interesante, ¿cierto? Y en ese momento cuando yo estaba leyendo eso, yo recordé el pasaje de la Biblia que dice, donde dice que el Señor nos pide entrar al reino de los cielos como niños. Y siempre que hemos escuchado de pronto una enseñanza con respecto a ese versículo, siempre se refiere de pronto, siempre entendemos, y es así, que se refiere al corazón de los niños, ¿verdad? El corazón de los niños es puro, el corazón de ellos perdonan fácilmente. Usted le hace daño a un niño y él al día siguiente ni siquiera se acuerda, ¿cierto? Pero me puse a pensar y dije que de pronto no solamente era el corazón del niño, sino la manera de actuar de un niño, ¿cierto? Los niños están contentos todo el tiempo. Yo a Sarita no está aquí, pero Sarita es famosa, ¿verdad? Aquí en el refugio, porque usted le pregunta a ella que qué quiere hacer y ella quiere jugar. ¿Cierto? Ella es famosa aquí por eso, porque ella siempre quiere jugar, ella está contenta y ella siempre quiere jugar, ¿verdad? Entonces, qué interesante que nosotros sepamos detenernos para poder descansar, para poder reír, para poder hacer algo que nos gusta. Rápidamente les voy a contar, cuando yo trabajaba allá en mi país, había una regla. Yo trabajaba con americanos y ustedes saben que los americanos es trabajar, trabajar y trabajar, ¿cierto? El americano trabaja fuerte. Y yo trabajaba con americanos y claro, por eso también tenía un ritmo fuerte, puntualita. Bueno, yo no era muy puntual, pero me tocaba. Y resulta que en la institución donde yo trabajaba había una regla. Y esa regla consistía en que los profesores no se pueden sentar. Está prohibido sentarse. Usted no se puede sentar. Y si el jefe pasaba y lo veía a uno en el salón sentado, era una llamada de atención. Y la segunda vez era un memo, ¿cierto? Conocemos lo que es un memo aquí, ¿cierto? Es lo mismo. Un memo es un documento escrito que, digamos, que certifica la llamada de atención. Entonces, imagínese, si usted reúne muchos de esos memos, usted se puede perder su trabajo. O eso se le adjunta a su hoja de vida y eso no es muy bueno, no es muy agradable, ¿verdad? Pero yo aprovechándome ya de los años que tenía y me empecé como a documentar, yo dije, no, esto no puede ser posible, yo no puedo estar todo el tiempo de pie, me voy a enfermar. Entonces yo hablé con mi jefe y yo le dije, jefa, usted sabe que he estado aquí fielmente, me gusta mi trabajo, me siento bien aquí, pero necesitamos llegar a un acuerdo. Yo no puedo estar todo el tiempo de pie, me voy a enfermar. Así que yo le voy a decir que yo de las 2 horas de clase que tengo con un curso voy a sentarme, así sean 10 minutos, porque si no me voy a enfermar. Llegué a ese acuerdo con ella y tomé la decisión porque lo necesitaba. Era necesario para mí poder sentarme un momento y yo decía, nada va a pasar porque yo me siente 10 minutos en 2 horas de clase, ¿cierto? Entonces tomé la decisión, ¿verdad? Me detuve a descansar porque era necesario para mí, ¿verdad? Pero todas esas soluciones que nosotros tenemos y que sabemos, a veces no las hacemos. Y todas esas soluciones de las que estoy hablando se trata del cansancio físico, ¿verdad? Es el cansancio físico. Y de alguna u otra manera, mis hermanos, tenemos que buscar el momento en el que sepamos detenernos y que podamos sentarnos a descansar, buscar el momento para dormir, porque no nos podemos dejar dominar por el cansancio, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que dominarlo a Él, que no nos domine Él a nosotros. Amén.
Y existe otro tipo de cansancio, y es el cansancio espiritual. Amén. Y, y bueno, yo meditando y leyendo la palabra de Dios, me encontré con esta historia de Elías. Y me pareció interesante ciertos sucesos del momento en el que Elías le tocó vivir. Nosotros conocemos la historia, Elías era un profeta y conocemos que oró para que descendiera fuego, ¿cierto? Los que de pronto no han leído muy exactamente la historia, saben que Elías fue el que oró para que descendiera fuego, ¿cierto? Ese es, digamos, como el conocimiento básico que tenemos de la historia de Elías. Pero resulta que nuestro hermano Elías estaba viviendo una época bastante terrible, porque Elías estaba viviendo las consecuencias de las decisiones de Salomón, ¿verdad? Aunque Salomón fue un rey sabio, como no tenía toda la sabiduría, pues cometió errores y tomó decisiones equivocadas. Y entre esas decisiones equivocadas estaba que se había casado con mujeres que no eran de su pueblo, y eso le había ocasionado problemas. Y esos problemas estaban tomando cierta repercusión en el futuro, y es cuando Elías entra en rol, entra en escena, ¿verdad? Y resulta que, como valga la redundancia, disculpen, como resultado de todo eso, había un rey que se llamaba Acab. Y este rey, dice la palabra de Dios, que este rey era uno de los reyes que más se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Es decir, que fue uno de los precursores para que el pueblo adorara a Baal. O sea que no era alguien que estaba haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero como el Señor siempre tiene una solución y siempre tiene un remanente, estaba Elías. Y Elías había tomado esta carga en su corazón. Y como la había tomado en su corazón, realmente estaba comprometido. Y él necesitaba que el pueblo dejara de adorar a Baal. Necesitaba que salieran de ese engaño, ¿verdad? En el que este rey los había envuelto. Entonces, resulta que Elías se encontró con él, así resumidamente vamos a decirlo. Él se encontró con Acab y le dijo que no, que las cosas no podían seguir así, y que definitivamente el pueblo tenía que saber quién era el Dios verdadero. Y fue cuando acordaron la cita que se colocaron para que se diera lo que nosotros conocemos como la historia en la que Elías oró para que descendiera fuego. Amén. Y bueno, resulta que a causa de esto, cuando yo me imagino que cuando el Dios de ellos, Baal, no contestó, yo imagino que fue realmente chocante, ¿cierto? Y que realmente el que contestó fue el de Elías. Eso no es para estar contentos, ¿cierto? Porque había una rivalidad, el que ganara. Y bueno, para la gloria del Señor, el Dios verdadero era el Dios de Elías. Amén. El mismo Dios que tenemos usted y yo. Amén. Y resulta que Acab tenía una esposa. Y esa esposa de Acab estaba de cierta manera también comprometida con el trabajo de su esposo, y tenía a los profetas de Israel, los tenía subyugados.
y había un siervo que había logrado esconder a todos esos profetas para que no los mataran, porque realmente era una guerra. Realmente había este espíritu para destruir a los profetas de Israel. Y entonces, como Elías estaba comprometido con esto, él dijo, bueno, aquí algo tiene que pasar, y fue cuando sucedió. Pero cuando esta mujer se enteró que en ese proceso en el que Elías oró para que descendiera fuego, al final dice la palabra de Dios que Elías mató a los profetas de Baal. En la guerra que surgió de todo esto, dice la palabra de Dios que Elías los mató. En esta versión de nueva versión internacional que tengo acá, la Biblia dice que él los mató y realmente venció. Y cuando esta mujer se entera que Elías había matado, ella no estaba para nada contenta. Ella no estaba contenta con este suceso y amenazó a Elías. Amenazó a Elías con matarlo. Y ella, les voy a leer aquí, en la versión de la nueva versión internacional, cuando esta mujer habla, dice, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Le estaba hablando a Elías y lo estaba amenazando de muerte, ¿verdad? Y Elías se entera de eso y Elías tuvo una reacción muy, muy, muy humana. Yo creo que una reacción muy natural, muy, muy, muy natural de un hombre. Empezó a tener miedo. Y parece como si en ese momento la fuerza para todo lo que había hecho Elías hubiese desaparecido. Y él empezó a huir. La Biblia dice que él empezó a huir y empezó a temer por su vida. Y era que Elías había hecho muchas cosas en el proceso de demostrarle al pueblo quién era el Dios verdadero. En realidad, uno lee en el capítulo 18 y en realidad Elías había hecho bastante. Dice la palabra de Dios que el altar estaba en ruinas, que él construyó el altar. Dice que cavó una zanja, colocó leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y luego oró, y luego que ya se había probado fue cuando mató a los profetas de Baal. ¿Ustedes se imaginan el cansancio que debía tener Elías, hablando del cansancio físico? ¿Se imaginan el cansancio? Y aparte de eso, dice la palabra de Dios en el capítulo 18, el versículo 46 de Primera de Reyes, dice que el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Esto era antes del encuentro con Jezabel. Eso quiere decir, y yo conté cuántas cosas había hecho Elías y me dio aproximadamente unas 10 cosas. Eso quiere decir que este hombre estaba realmente cansado, realmente fatigado. No era de pronto como cuando nosotros decimos, yo sí fatigué. Era que realmente estaba cansado. Había hecho muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Y cuando después de esto, yo empecé a analizar la reacción de Elías y me di cuenta que es una reacción normal
y hasta se escondió, porque el Señor lo estaba buscando, así como leíamos ahorita. El Señor lo estaba buscando y andaba escondido. Y, y en una oración que Elías le eleva al Señor, Elías le dice, como leíamos ahorita, le dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea que parece como si Elías se hubiese olvidado de todo lo que había hecho, ¿cierto? Como que el cansancio lo cegó, como que el cansancio no lo dejó pensar realmente con cabeza fría, y él dijo: no me importa ya si el pueblo de Israel quiere o no reconocer que tú eres el Dios, porque esa es la conclusión que podemos sacar, ¿verdad? Pero ya, estoy cansado. Y era una mezcla de cansancio físico con un cansancio espiritual y emocional. Parece que este cansancio había ganado terreno y definitivamente Elías ya no quería saber más nada de si el pueblo iba a reconocer o no al Dios verdadero. Él le dijo, y me gusta mucho esta versión en la que encontré, porque en la oración, o bueno, en lo que Elías le contesta al Señor, Elías le dice en esta versión: estoy harto. O sea, realmente estoy, como decimos, hasta la coronilla, ¿cierto? Realmente estoy cansado, estoy harto, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Realmente el cansancio físico, espiritual, le había ganado terreno al hermano Elías. Y parece como que no no lo dejaba mirar más allá, no lo dejaba ver más allá. Amén. Y me gustaría, hermanos, que en esta noche reflexionáramos sobre qué puede traer a nuestra vida el cansancio espiritual, el cansancio físico, porque cuando cuando permanecemos cansados, nuestro pensamiento se distorsiona y perdemos la perspectiva adecuada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguien, cuando usted está cansado, le ha preguntado algo y usted dice: ay, no sé, ¿qué fue? Ay, ya, déjame tranquila. ¿Cierto? ¿Cierto que nos ha pasado? El hermano Caleb le ha pasado conmigo. Ay, no, ya, ¿qué? Y uno dice otra cosa que no tiene que decir, ¿cierto? A causa del cansancio. Y como hijos del Señor, debemos tener claro cuáles son esos momentos para aprender y para saber descansar cuando es el cansancio físico, pero cuando hay un cansancio espiritual, bonito acudir al que nos da reposo. Ahorita la hermana Liliana decía el versículo y yo dije: sí, confirmación. Vosotros venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. En el Señor tenemos este reposo, en el Señor tenemos este descanso. Amén, para nuestra alma. Hubo un momento de mi vida en que yo me sentía muy cansada y estaba también estresada por algo que debía presentar en la universidad en ese momento, en esa época. Y empecé a mirar a todos los que estaban a mi alrededor y todo el mundo estaba como tan tranquilo y yo era la única que estaba como tan estresada y como tan cansada. Claro, yo trabajaba al mismo tiempo, entonces no era igual. Pero yo me decía a mí misma, yo decía: aquí hay algo que no concuerda. Ellos no tienen al Señor, yo sí tengo al Señor, y entonces aquí hay algo que no encaja. Yo tengo que
tengo que decirle al Señor, tengo que ir al Señor y decirle que me dé paz y que me dé su descanso. Porque, hermanos, hasta las pupilas, hasta los párpados de los ojos se me estaban moviendo solos del estrés y el cansancio que tenía. Entonces yo dije, no, ¿cómo así que yo todos los domingos vengo a la iglesia y los martes allá? Cuando era los martes y vengo y le canto al Señor, eres mi paz y tú has roto todas las cadenas. Y resulta que no, entonces yo dije, aquí debe haber algo. Eso quiere decir que entonces yo no me estoy creyendo mucho que Él es mi paz. Entonces tengo que creerlo de verdad en mi corazón y descansar en Él y tomar ese regazo que el Señor nos ofrece en su presencia. Amén. Yo no sé si de pronto tú en el tren, en el metro has experimentado que el Señor te dé ese reposo. Yo lo he experimentado. Amén. No tiene que ser solamente allí en la soledad de nuestro hogar. En cualquier momento el Señor puede darte ese descanso que tu alma necesita, porque sea cual sea el cansancio, debes identificarlo y debes saber que el Señor está ahí para ti, que el Señor no se cansa. A mí me encanta ese versículo que dice, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tenemos a un Dios maravilloso que Él de la nada hace maravillas. Amén. Porque Él es el Dios que todo lo puede. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Y resulta que en la conversación que Elías tiene con el Señor, ustedes, como pudimos leer ahí, él le dice al Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Es decir, que Elías estaba como cansado. Él decía, yo he hecho tantas cosas y este pueblo no cree, este pueblo no, definitivamente no va a avanzar. Porque Elías estaba mirando por su cansancio, él solamente estaba viendo lo que estaba allí, a la vista de sus ojos. Pero, ¿qué le dice el Señor al final? Él le dice, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal. Es decir, que el Señor ya tenía la solución para cuando definitivamente Elías ya no pudiera hacer su trabajo por X o Y motivo, porque ya terminaba el ciclo de Elías. Eso quiere decir que el Señor, antes de que él se cansara, antes de que él se fatigara, ya el Señor tenía la respuesta. Y así nos sucede a nosotros. Amén. A veces nos cansamos y nos fatigamos por diferentes cosas, porque somos humanos y el Señor lo sabe. Y nos llega el cansancio físico, el cansancio espiritual, y como que no nos deja ver. Pero déjame decirte, hermano, que más allá de ese cansancio físico y espiritual, el Señor está ahí y tiene la solución para ti. Aleluya. Él tiene la solución para de pronto ese problema o esa dificultad que no le ves la solución porque tu cansancio físico o espiritual no te deja verlo. Amén. Él tiene la respuesta. Y vemos al final de toda esta historia, y si usted sigue leyendo en su casa, todo lo que sucede allí, el Señor le tenía respuesta, y además de eso, el Señor le dice a Elías, continúa, le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y ahí empieza un proceso en el que Elías debía ungir a otros profetas que debían levantarse allí. Es decir, que su cansancio no le dejaba ver la solución que él ya tenía, que el Señor ya tenía para él. Y después es cuando viene el llamamiento de Eliseo, quien es el que sucede a Elías. Amén. Entonces, vemos aquí, hermanos, que como humanos a veces no podemos ver más allá, pero resulta
pasa y acontece que nosotros no somos cualquier ser humano. Nosotros, aparte de ser seres humanos, tenemos una condición que nos hace diferentes a la de los demás. Y es que nosotros somos hijos de Dios y vivimos en otra dimensión. Amén. Y resulta que cuando tú te canses y te fatigues, ya sea espiritualmente o físicamente, tú no, no tienes, no tienes la solución que de pronto tienen los demás. Tú tienes la mejor de las soluciones y es el descanso que el Señor da. Amén. Es ese descanso que el Señor nos sabe dar. Dice Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual hizo los confines de la tierra? Porque Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Quiere decir que el Dios que no se cansa es tu Dios. Quiere decir que a Él tú puedes recurrir cuando estés cansado, cuando estés agotado, cuando definitivamente ya tú no veas la salida, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y hay un señor, un muchacho por allí, que también nos quiere ver agotados, que también nos quiere ver cansados, porque Él sabe que cuando estamos cansados no reaccionamos de la misma manera, que cuando estamos cansados no funcionamos de la misma manera, que cuando estamos cansados no respondemos de la misma manera. Y como Él sabe eso, Daniel, en el libro de Daniel podemos encontrar en el capítulo 7, podemos encontrar más o menos en el versículo 25, si usted tiene la oportunidad de leerlo en su casa, hágalo, que ese muchacho busca el cansancio para nosotros. Entonces, nosotros debemos tener los ojitos bien abiertos e identificar cuál es ese cansancio para saber darle la solución que realmente tenemos nosotros como hijos del Señor. Amén. Y lo importante, mi hermano, es que tú reconozcas que necesitas esa ayuda, que necesitas decir, estoy cansado, estoy fatigado. No tengas miedo de llegar al Señor y decirle lo que tu corazón siente, porque Él también en algún momento lo sintió. Perdón. En esta versión, como yo les decía ahorita, Elías le dice, estoy harto, estoy cansado, quítame la vida. No tengas miedo de decirle al Señor lo que tu corazón siente. Háblale tal y cual como Él es. Siéntate con Él a hablar y le dices, Señor, me pasa esto y yo estoy aburrido porque tal persona me hizo esto y esto y esto. No tengas miedo de llevar al Señor a tus partes más oscuras, a los que de pronto tú crees que ni tú mismo te imaginas que tú puedes pensar eso. Pero el Señor es tu descanso, Él es tu reposo. Y no tengas miedo de decirle a Él cuando estás cansado y cuando ya tus fuerzas ya no pueden más. Amén. No tengas temor, porque el Señor está ahí para nosotros. Aleluya. Y en el capítulo 18, en el capítulo 19, allí donde estábamos leyendo, en el versículo 5, dice que él echándose del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. Entonces él miró y aquí a una cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió. Y me parece interesante la solución que el Señor le coloca a Elías. Imagínense que el Señor le dice, primero levántate y come. Y lo que este ángel le ofrece a Elías es una torta. Hermanos, comámonos la torta. Esto quiere decir
que recibamos el descanso que el Señor nos regala. Tómate el agua que el Señor te ofrece. Primero toma la decisión, levántate, come, obedece, pero cómete esa torta. Y en el descanso por el cansancio físico, eso para mí de comerse una torta y tomar equivale a que cuando estés cansado, saca el momento para descansar y disfruta de lo que más te gusta hacer. Tú puedes hacerlo, tienes que hacerlo, porque eres un ser humano y necesitas descansar. Amén. Pero cuando sea el cansancio entonces espiritual, entonces también come la torta, toma el agua, que es la palabra de Dios. Amén. La presencia del Señor en nuestra vida, que es la que nos da, ese consejo. Quizás de pronto hasta nos evitaremos enfermedades. Cierto que a veces el estrés y el cansancio traen enfermedades, ¿verdad? Y de pronto hasta le quitamos un porcentaje a ese negocio que hay multimillonario del estrés y el cansancio, si nosotros logramos obedecer y si logramos tomar el consejo del Señor. Eso no quiere decir que tú ahora no vas a tener derecho a decir que estás cansado, que estás fatigado, no. Eso no quiere decir eso, pero saber que tú vives en una dimensión diferente, que tú eres un hijo de Dios y que tienes todas las herramientas para recurrir a Él y tomar el descanso que el Señor te quiere dar. Tomar ese descanso que necesitamos. Amén. A veces ese cansancio también es ocasionado por dardos. A veces no sabemos todo el tiempo identificarlos, pero a veces son dardos que el enemigo nos envía. A veces pensamientos de derrota, pensamientos de tristeza, como si algo nos fuese a ocurrir, algo muy malo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ocurre, ¿verdad? Que a veces sentimos como si algo malo nos fuese a pasar. Pero en ese momento, ten presente que su palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Que Él conoce y que Él tiene el control de todas las cosas. A mí me encanta ese versículo que dice que Él es nuestra porción en la tierra de los vivientes. Eso quiere decir, cuando uno recibe una porción, eso es algo muy de uno, ¿cierto? Bueno, partimos y esta porción le corresponde a Elizabeth, esta porción le corresponde a Mari. Es tu porción. Y me encanta tomar este versículo porque dice que Él es nuestra porción en la tierra de los vivientes. Amén. Entonces, toma en esta noche, mi querido hermano, esa porción que es tuya, que es el Señor, y descansa en Él. Haz eso que te gusta, pero cuando sea el cansancio espiritual, entonces toma las herramientas y vete al regazo del Señor y toma el descanso que el Señor te da. No huyas del cansancio. No podemos hacer como si nada hubiese pasado. Ay, estoy cansado, pero no, tengo que seguir, No. No huyamos del cansancio. Si estás cansado, estás cansado. Tómate tu tiempo para descansar, porque no podemos evitar el cansancio. Pero vemos aquí el ejemplo de nuestro hermano Elías, con lo que le sucedió cuando estaba cansado. Y aunque se escondió, tuvo al Señor que lo buscó. Amén. Tuvo al Señor que estaba allí para él y que le envió la respuesta para su cansancio físico y para su cansancio espiritual. Amén. Y la solución estuvo allí. El Señor levantó a otro profeta y Elías tuvo su ciclo. Fue un hombre importante en la presencia del Señor. Dios lo utilizó, pero el Señor ya tenía todo preparado, porque Él siempre tiene el control. Amén.
Y yo te invito, hermano, a que en esta noche tú realmente le digas al Señor cuando te sientas cansado, cuando te sientas fatigado, y que tú sepas que el Señor Jesús es tu descanso. Amén. No intentes hacer lo que no puedes hacer. Hay veces que el cansancio viene por ciertas circunstancias. A veces queremos ver a alguien de nuestra familia ya convertido y uno dice, ay, Señor, y yo hago, lloro y ayuno, porque a veces creemos que podemos manipular a Dios de cierta manera, pero Él es soberano. Amén. Él hace como quiere y Él nos deja a nosotros una parte y Él hace la suya. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a decirle al Señor, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a tomar de Él, de su presencia, a tomar de ese descanso que Él nos ofrece en su regazo. Yo quiero decirte, hermano,